porque no están sometidos al final del torneo a entrenamiento de la fuerza, digamos. La básica planificación habla de que la mayor entrenamiento de la fuerza es al principio del programa, al principio del año y no al final, por lo tanto era muy poco entrenamiento, pero en el entrenamiento físico con batidos proteicos aumentamos en forma estadísticamente significativa 1 kilo de masa muscular, cosa que realmente es muy importante. Por lo tanto, objetivos. ¿Para qué usamos las proteínas completas? Recuperación. Personas que no necesitan aumentar la masa muscular, que solo necesitan acelerar los procesos de recuperación, utilizamos con muchos beneficios proteínas completas al final del trabajo. Hoy, la clave de las adaptaciones son los volúmenes de alta intensidad. Esta es la clave de las adaptaciones. Para un obeso, para un adulto y obviamente para un deportista. Acelerar los procesos de recuperación nos permiten aumentar el volumen semanal de alta intensidad. Esto es clave. Esto es clave. Obviamente, aumento de masa muscular. Por supuesto. En este caso usamos diferentes dosis y diferentes concentraciones relativas de hidrato de carbono y proteínas de acuerdo a los objetivos que tengamos, que ahora los vamos a charlar. Reemplazo de comidas. Esto no es un objetivo en sí mismo, pocas veces nos ocurre, pero sí nos ocurre con muchos deportistas recreativos. Doctor, yo trabajo 8 o 10 horas por día, del trabajo me voy a entrenar. ¿Y qué come? No, como poquito, livianito, me como alguna porquería. En estos casos usamos los batidos proteicos como reemplazante de comida porque no tienen otra opción. No porque sea mejor que la comida, sino porque no tienen opción. Es el batido o simplemente el alfajor. Preferimos el batido. Obviamente incorporación de proteínas intraesfuerzos, después vamos a ver, pero todo esfuerzo físico que supere las 2 horas necesita proteínas intraesfuerzo. Todo esfuerzo físico que supere la hora necesita hidrato de carbono intraesfuerzo. Y todo esfuerzo físico que supere las 2 horas necesita hidrato de carbono y proteína intraesfuerzo. Además, obviamente, de la hidratación. Obviamente. Pero digo, nadie puede salir a andar en la ruta durante 3 horas, las famosas, por ejemplo, carreras de aventura, y no consumir proteínas. Pueden hacerlo, pero no van a tener el mejor resultado. Obviamente planes de adelgazamiento. ¿Por qué? ¿Por qué para adelgazar usamos ganadores de peso? Porque aumenta la masa muscular y por lo tanto aumenta el consumo calórico. Porque mejora la recuperación, quita los dolores que tienen las personas que necesitan bajar de peso. Y sobre todo, o además, porque les da saciedad. Darles un batido proteicos al final de un esfuerzo hace que les saque el hambre. Y esto es muy interesante, porque los alimentamos y le hacemos perder el hambre. Los resultados prácticos suelen ser muy buenos. Con esta aclaración, en las primeras 4, 6, a veces hasta 8 semanas, con estos programas no hay pérdida de peso corporal total. Pero sí hay transformación de grasa en músculo muy fuerte. Y nuestra respuesta en la práctica es cuando alguien nos dice, doctor, peso lo mismo, no bajé todo lo que yo quería bajar, la pregunta es, ¿cómo te queda la ropa? Ah, no, la ropa me queda mucho mejor. Bueno, y ahí le explicamos por qué la ropa le queda mejor. Esto es un elemento práctico muy interesante. Obviamente, en algunas enfermedades médicas, hoy, por ejemplo, tratamiento de pacientes con neoplasia crónicos, los batidos proteicos de buen sabor nos permiten realmente acompañar este proceso tan doloroso con ingesta calórica e ingesta proteica. Ustedes saben que se habla de que un sedentario debe consumir por día entre 0,8 a 1 gramo kilo peso. Día. 0,8 a 1. 0,8 es lo más difundido en Argentina, alguna publicación internacional habla de 1 gramo kilo peso. Pero en un deportista, el deportista necesita sí o sí mayor ingesta proteica que el sedentario. El deportista tiene hasta duplica las necesidades de ingesta proteica. Los valores menores que se dan en la bibliografía, los más conservadores, hablan de que un deportista de resistencia
que cuando hablamos en Argentina de resistencia, en inglés es endurance, porque resistencia en inglés es fuerza para nosotros, y esto a veces genera mucha confusión. Todo lo que lean en inglés y diga resistencia es fuerza para nosotros. Todo lo que lean en inglés y diga endurance es resistencia para nosotros, ¿eh? Cuando hablamos de esfuerzos aeróbicos, un deportista consume entre 1.4 a 1.6 gramos de proteína kilo día. Y en un deportista de fuerza el valor más conservador hoy es 2 gramos kilo peso día. A veces encontramos en la bibliografía hasta 2.2, alguno 2.4, ya muy asociado al fisicoculturismo. Ya más de eso de ninguna manera se recomienda, ni no solo no es necesario, sino que no tiene ningún sentido. Pero 2.2 gramos por kilo peso por día es un buen elemento para deportistas, y 1.5 es un buen elemento para deportistas recreacionales. Cuando nosotros suplementamos, vamos de 100 miligramos a 300 miligramos kilo peso día, y no más de eso. Nunca suplementamos más de 300 miligramos kilo día. Fíjense que estamos hablando en ningún caso más del 15% de la ingesta diaria. Si es solo para recuperación, si es para un programa de adelgazamiento, si es para un programa de reemplazo de comidas, usamos 100 miligramos kilo peso. En la dosis, 100 miligramos kilo peso. Sobre todo al final del esfuerzo físico. Hay algunos trabajos que ya hoy estimulan utilizar batidos proteicos 1 hora y media antes de los esfuerzos físicos. No es lo que habitualmente hacemos nosotros, pero ya hay bibliografía que así lo plantea. Si es para desarrollo de masa muscular, y realmente en programas a veces muy importantes, tanto que a un deportista le tenemos que aumentar en un par de años 10, 15 kilos de masa muscular, usamos hasta 300 gramos por kilo peso por día. ¿Quién es que dije? Gramos, claro, ya era como la mierda, no, una vaca por día, no, perdón, hasta 300 miligramos, disculpen. Lo que vamos a cambiar es la cantidad de hidratos de carbono. La norma habla de que los hidratos de carbono tienen que ser el triple de las proteínas, más o menos. En los programas de adelgazamiento, en aquellos que o son deportes que no pueden aumentar de peso, o son deportes o personas que no quieren aumentar, no queremos que haya grandes respuestas insulínicas, obviamente ni hablar si tiene alguna patología como la diabetes tipo 2, usamos mucho menos hidrato de carbono, a tal punto que a veces usamos solo el 50% de la cantidad de proteínas. Usamos combinaciones 70-30, por ejemplo. 70 de proteína y 30 hidratos de carbono. O 80 de proteínas y 20 hidratos de carbono. Pero estas son en las personas que no queremos que aumenten de peso, básicamente en los deportistas de deportes, por ejemplo, de combate, o en aquellas personas que están en programas de adelgazamiento, donde la cantidad de proteínas que utilizamos es mucho mayor. Cuando uno analiza el contenido de una proteína, obviamente hay algunos aminoácidos que se destacan en sus concentraciones claramente por encima de los otros, y estos son los que yo les decía: el ácido glutámico, la arginina, la leucina y todos en realidad los ramificados. Estas son las sustancias que realmente tienen trascendencia en la concentración y en la función metabólica. Por lo tanto, vamos a dedicarnos algunos párrafos a estos 3 grupos de sustancias: los ramificados, glutamina, glutamato, arginina. Los ramificados, para